Hola, bienvenidos a mi canal, les traigo una historia de suspenso y terror. En las profundidades de un valle olvidado, rodeado por montañas imponentes y bosques milenarios, 5 amigos decidieron aventurarse en una excursión de campamento. Buscaban escapar del ruido de la ciudad y reconectarse con la naturaleza. Lo que no sabían era que ese lugar guardaba secretos oscuros, enterrados en el tiempo. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero al amanecer del segundo día, notaron algo extraño. Las aves habían enmudecido y una espesa niebla cubría los campos que rodeaban su campamento. A medida que el sol se elevaba, la niebla no se disipaba, sino que parecía moverse con voluntad propia. Los susurros persistieron toda la noche, acompañados de pasos que parecían rodear el campamento. Con cada crujido de ramas, los 5 amigos se sobresaltaban, sus corazones latiendo con fuerza. Carlos, el más valiente del grupo, salió varias veces de la tienda para investigar, pero la densa niebla engullía la luz de su linterna, revelando solo sombras engañosas. El amanecer llegó lentamente, trayendo consigo un falso sentido de seguridad. Exhaustos y nerviosos, los amigos decidieron empacar y marcharse de inmediato. Sin embargo, al intentar orientarse, se dieron cuenta de que nada les resultaba familiar. Los árboles, las rocas, incluso el terreno parecía haber cambiado durante la noche. Comenzaron a caminar, confiando en que encontrarían el sendero que los había llevado allí. Pero tras horas de caminata, la horrible verdad se hizo evidente: estaban caminando en círculos. María, la más observadora del grupo, notó una marca que había hecho en un árbol horas antes, confirmando sus temores. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Sus provisiones se agotaban y sus teléfonos no tenían señal. A medida que el sol descendía, la niebla volvía a levantarse, trayendo consigo aquellos inquietantes susurros. En su intento por escapar, se adentraron más profundamente en el bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas retorciéndose como dedos huesudos. Y entonces, en la penumbra del atardecer, vieron algo que desafiaba toda lógica: una figura alta y delgada, casi transparente, que se movía entre los árboles sin tocar el suelo. El pánico se apoderó del grupo. Corrieron en diferentes direcciones, sus gritos resonando en el bosque. Pero por más que corrían, siempre terminaban en el mismo lugar, como si el bosque mismo los estuviera reteniendo. A medida que la noche caía, el grupo se reunió nuevamente, temblando de miedo y agotamiento. Fue entonces cuando Ana, la más callada del grupo, habló con voz temblorosa. Lo vi, no era humano. Era alto, pálido como la luna. Y su boca, oh Dios, su boca. Los otros la miraron horrorizados mientras describía cómo la criatura había abierto su mandíbula de una manera imposible, revelando hileras de dientes afilados y una oscuridad que parecía absorber la luz. Decidieron mantenerse juntos y buscar un refugio. Encontraron una pequeña cueva y se atrincheraron dentro, usando ramas y piedras para crear una barricada improvisada. Durante la noche, escucharon sonidos que no pertenecían a este mundo: chirridos metálicos, zumbidos de baja frecuencia y, lo más aterrador, algo que parecía imitar sus propias voces, llamándolos por sus nombres. Al amanecer, desesperados por encontrar una salida, decidieron seguir un pequeño arroyo, esperando que los llevara fuera del bosque. Mientras caminaban, Javier, el más escéptico del grupo, teorizaba: ¿y si es algún tipo de ser extraterrestre? Eso explicaría por qué no podemos salir de aquí. Tal vez estamos en algún tipo de zona de contención o experimento. Apenas terminó de hablar cuando vieron algo que confirmó sus peores temores. En un claro adelante, había una estructura metálica que definitivamente no era de origen terrestre. Parecía fusionada con los árboles y el suelo, como si hubiera estado allí durante siglos. Mientras debatían si acercarse o no, escucharon un ruido familiar detrás de ellos. Al voltearse, vieron a la criatura a plena luz del día. Su piel translúcida revelaba un interior alienígena, con órganos y fluidos que no correspondían a nada conocido. Su mandíbula se abrió lentamente, desorbitándose de una manera imposible, y emitió un sonido que mezcló sus propias voces en un coro grotesco. El grupo se dividió.
Carlos y María corrieron hacia la estructura alienígena, mientras Ana, Javier y Roberto se internaron de nuevo en el bosque. Carlos y María se acercaron cautelosamente a la estructura metálica. Su superficie brillaba con un tono azulado y parecía vibrar ligeramente. Al tocarla, sintieron una extraña calidez y un zumbido que resonaba en sus huesos. «Mira, parece haber una abertura», susurró María, señalando una grieta en la estructura. Se deslizaron dentro y se encontraron en un espacio que desafiaba toda lógica. Las paredes parecían moverse y cambiar de forma, y unas luces pulsantes iluminaban lo que parecían ser consolas de control alienígenas. Mientras tanto, Ana, Javier y Roberto corrían desesperadamente por el bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, dificultando su avance. De repente, Roberto tropezó y cayó en lo que parecía ser un nido de criaturas similares a la que habían visto, pero más pequeñas. «No se muevan», gritó Ana. Las criaturas, aparentemente en estado latente, comenzaron a agitarse ante el ruido. Carlos y María. Dentro de la estructura, Carlos accidentalmente activó algo en una de las consolas. Un holograma apareció, mostrando un mapa del área y varios puntos pulsantes. «Creo que son ellos», dijo Carlos, señalando 3 puntos juntos que se movían erráticamente. «Y eso debe ser la criatura». Un punto más grande se movía rápidamente hacia los otros 3. Ana, Javier y Roberto. El trío se quedó paralizado mientras las pequeñas criaturas comenzaban a despertar. Sus mandíbulas se abrían y cerraban rítmicamente, emitiendo un sonido similar a un llanto de bebé distorsionado. Por allí, susurró Javier, señalando un espacio entre los árboles. «Muévanse lentamente». Comenzaron a retroceder con cuidado, pero entonces escucharon el inconfundible sonido de la criatura adulta acercándose rápidamente. Carlos y María. «Tenemos que advertirles», exclamó María. Pero antes de que pudieran hacer algo, una compuerta se abrió en el suelo, revelando un pasaje que descendía a las profundidades de la tierra. Un sonido, mitad mecánico, mitad orgánico, emergió del pasaje. Algo estaba subiendo. Ana, Javier y Roberto. El trío retrocedió lentamente, pero la criatura adulta apareció de repente, bloqueando su escape. En un acto desesperado, Javier agarró una de las crías alienígenas y la arrojó hacia la criatura mayor. Para su sorpresa, la criatura adulta se detuvo, emitiendo un sonido que parecía de angustia. Ana, siempre la más observadora, notó algo. «Miren sus ojos, están llorando». La criatura adulta recogió gentilmente a la cría, ignorando momentáneamente a los humanos. Roberto susurró, tal vez solo está protegiendo a sus crías». En la estructura alienígena, Carlos y María se enfrentaron a lo que subía por el pasaje, una masa de tentáculos bioluminiscentes que se retorcían y pulsaban. Pero en lugar de atacarlos, los tentáculos formaron una especie de pantalla, proyectando imágenes. María jadeó, «Carlos, mira, es una historia. Están mostrando cómo llegaron aquí». Las imágenes revelaban una nave estrellándose en la Tierra hace milenios, los alienígenas sobrevivientes creando un hábitat oculto para protegerse y estudiar a los humanos. Ana, Javier y Roberto. Aprovechando la distracción de la criatura, el trío se escabulló, pero esta vez con una nueva comprensión. Javier reflexionó, ¿y si todo esto es un malentendido? ¿Si solo están asustados como nosotros? Ana añadió, ¿recuerden cómo el bosque parecía moverse, y si es algún tipo de sistema de defensa? Carlos y María. La proyección cambió, mostrando cómo los alienígenas habían desarrollado la capacidad de distorsionar el espacio-tiempo para ocultar su presencia. Carlos exclamó, eso explica por qué no podíamos salir. Estamos atrapados en una burbuja de realidad alterada. María, estudiando los controles, notó un patrón. Creo que puedo desactivarlo. Pero necesitamos comunicarnos con ellos primero. En ese momento, los dos grupos convergieron en un claro. La criatura adulta llegó con ellos, ahora menos amenazante. Carlos y María salieron de la estructura, agitando los brazos en señal de paz. Carlos gritó, no ataquen. Podemos comunicarnos. María se acercó lentamente a la criatura,
extendiendo su mano en un gesto universal de paz. La criatura, tras un momento de duda, extendió uno de sus apéndices. Al tocarse, una descarga de información fluyó entre ellos. La criatura comprendió que los humanos no eran una amenaza, y los humanos entendieron la historia y el miedo de los alienígenas. Con este nuevo entendimiento, María pudo usar los controles de la estructura para desactivar la burbuja de realidad alterada. El bosque a su alrededor pareció ondular y cambiar, revelando el verdadero paisaje y el camino de regreso. La criatura, ahora entendida como un ser inteligente y asustado, les permitió partir, con la promesa tácita de mantener su secreto. Mientras el grupo de amigos se alejaba, mirando atrás una última vez, vieron a la criatura y sus crías desvanecerse en la niebla, guardianes de un secreto que cambiaría para siempre su comprensión del universo. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, sobre todo suscríbete al canal, me ayudarías muchísimo y es gratis, gracias.